Buenas tardes, mi nombre es Fausto Alejandro Urquijo Suárez, vivo en la ciudad de Bogotá. Este es un video que se hace con base a la guía de sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Mi código es 80-189-665 de Bogotá. Pertenezco al CAD José Acevedo y Gómez. Este video se hace con autoría mía y de nadie más en Bogotá en noviembre del 2017. Hace referencia al compostaje casero para pues, la fase final. Lo que básicamente nos pide es como dar a conocer cuáles fueron los resultados de ese compostaje casero que hicimos desde septiembre aproximadamente. Es importante, o me pareció importante, iniciar con los pesos, ¿sí? El peso inicial de la materia orgánica que se recolectó en esa semana que elegimos fue de 4 kilos con 50 y el peso final fue de 4,10, una diferencia de 40 gramos. Valga aclarar que un compostaje pues obviamente se hace de material netamente orgánico, ¿sí? Precisamente por eso se hace la separación de los materiales en esa fase inicial de plásticos, botellas y demás cosas, y el material orgánico que era lo que necesitamos hacer el compostaje como tal. Ese volumen de o ese peso como tal que al final quedó del compostador se refiere o lo causan dos cosas importantes, ¿no? La descomposición natural por consumo de organismos, microorganismos que van deteriorando esa materia orgánica que al final pues se vuelve en una materia más mínima de lo que se ingresó al principio, ¿no? Y obviamente eso atribuye a que se van generando lixiviados, que es la humedad que se va perdiendo básicamente de esa materia orgánica como tal, ¿no? Los lixiviados es algo importante de los compostajes, tanto aquí o incluso de cualquier tipo de residuo que pueda generar algún tipo de humedad. Es como eso es esa humedad que se va perdiendo directamente de esa materia orgánica para este ejemplo, ¿no? Inicialmente fue de color amarillo, por decirlo así, o café entre naranja, un color más o menos de esas características, con muy mal olor y un poco viscoso. Con el pasar del tiempo del compostador, su color se fue oscureciendo a un café más oscuro, incluso al final terminó casi negro, y al final del proceso el olor iba disminuyendo también un poco, ¿no? La cantidad final de todo este proceso del compostador que se generó fue de 0,056 mililitros, que eso correspondió, según la fórmula de volumen cilíndrico, a un 9% del compostador como tal. Aquí vemos unas imágenes más o menos de cómo era al principio y cómo quedó al final. ¿Se produjeron gases? Claro que sí. Cuando uno hace un proceso de compostadores caseros o normales o ante la industria, se produce lo que se conoce como biogás, que es la transformación de la materia orgánica con ausencia de poco oxígeno, ¿no? Entre ese biogás se produce el metano, el dióxido de carbono, el hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno, que mezclado todo eso es lo que produce los malos olores que percibimos al sentido del olfato. Básicamente quiero como resumir un poco de lo que fueron las bitácoras en las semanas como tal. En la primera y la segunda semana pues hubo pocos cambios que se puedan considerar. Básicamente, pues el olor persistía a descomposición y cambió el color de algunos componentes orgánicos. Por ejemplo, una cáscara de banano o de manzana, pues ya no era tan roja o tan amarilla, sino se iba oscureciendo, ¿no? Y se empezaron a generar los lixiviados en gotas tenues, pero se iban generando. Para la tercera semana, el olor de descomposición sí ya se notaba mucho más. Se generan muchos más lixiviados. En la cuarta semana la materia orgánica ya empezó a colocarse un poco ya más oscura, más negra,
Incluso pudimos observar en el caso mío que habían unas cepas de algunos hongos visibles. En la quinta semana se minimiza un poco la producción de los lixiviados. Aún caía, pero no como al principio, pues ya se va acabando. En la sexta semana la textura de la materia orgánica era mucho más oscura y ya cambiaba un poco la textura, era un poco más grumosa o como con pequeños montículos. Incluso puedo observar que habían unos gusanos, me atrevo a decir de pronto por el acercamiento de las moscas que hacían su ciclo natural de producción y de ahí los gusanos. En la séptima y octava semana la textura de la materia orgánica cambió mucho, eran grumitos como pequeñas montañitas. El olor se produce ya con menos, ya no se producía tanto gas, tanto biogás, entonces eso disminuía un poco el olor y ya no se generaban no se generaban lixiviados de hecho. Acá hay algunas imágenes de cómo fueron las bitácoras que se llenaron, no las coloqué todas porque en general básicamente eran un proceso, un ciclo muy parecido. Acá está el peso, 450, el volumen de 8025 centímetros cúbicos, bueno, todo lo que pedía la guía como tal, las observaciones y algunas imágenes. Todo este proceso del compostaje casero me deja personalmente algunas conclusiones que las coloco acá a continuación. Se concluye que sí es posible generar compostadores caseros. Una de las principales inconvenientes de los estudiantes cuando ven la guía que hacer un compostador en una casa o algo, pues ven muchos obstáculos, pero no es difícil, se puede hacer y los resultados son buenos porque podemos darle un nuevo uso a una materia orgánica, no es necesariamente que se vaya a un sitio de disposición final como un relleno sanitario, sino podemos formarlo como un nuevo abono natural de alta calidad, que de hecho esa es la segunda conclusión, que se comprende lo importante que es poder reducir la materia orgánica en un producto final de abono eficaz. Tengamos en cuenta que esto se puede utilizar tanto para un abono, un sustrato muy importante para las plantas, tanto ornamentales como vegetales, etc. Identificamos cuáles fueron las fases de un compostaje casero. Desde que se elige cuál es el recipiente que se va a usar, desde la clasificación de los residuos en la casa, desde las imágenes que estamos tomando, las fotos, las mediciones de gases, de lixiviados y demás cosas. Entonces es un proceso que nos llena de mucho conocimiento, pues para colocarlo en conocimiento o en práctica a futuro cuando seamos profesionales, ingenieros ambientales. Esto sería todo. Acá coloco pues las bibliografías que se utilizaron para este proceso como tal. Muchas gracias, espero sea del agrado de los que puedan ver este video y que cumpla con lo que dice la guía. Muchas gracias.